Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, oremos. Te damos gracias, Señor, porque lo que cantábamos recién es nuestra oración, que nos abras los ojos, que podamos aprender las maravillas de tu ley, la hermosura de Cristo, lo importante, lo confiable que es la Escritura y el gozo que debe producirnos tener una en nuestro idioma, poder abrirla y aprender, ser instruidos. Abrimos una porción impresionante, oh Dios. Necesitamos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones para que pueda impactarnos la Escritura y tengamos también el deseo y la facultad para poder aplicarla en las cosas cotidianas de nuestra vida, como cuando por las mañanas abrimos la Biblia y la leemos. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos tu gracia como siempre. En la predicación y aún en el hecho de estar sentado y escuchar, necesitamos tu obra, oh Dios. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. William Barclay es un comentarista a lo mejor un tanto conocido por muchos. Él tiene un comentario creo que de todo el Nuevo Testamento, no sé si el Antiguo, ahora me hizo pensar. Pero tiene buenas anécdotas. No sé si son ciertas todas, ¿no? Tampoco me he puesto a investigar las fuentes de donde él menciona las cosas que va contando. Pero ayudan y embellecen mucho la porción que uno va leyendo, ¿no? A veces uno lee también con cierto cuidado, porque se puede mandar alguna que uno dice, no, nada que ver acá, pero tiene muy, muy buenas cosas. Con respecto a esta porción, he tomado literalmente la cita de él, porque me pareció muy, muy bueno como para introducir e ilustrar, ¿no? Dice William Barclay: en Brasil, el señor Antonio de Minas compró un Nuevo Testamento que se llevó a casa para quemar. Raro eso, ¿no? Comprar una Biblia para quemarlo. Fue y descubrió que el fuego estaba apagado. Deliberadamente lo encendió y arrojó el Nuevo Testamento sobre él. No ardía. Abrió las páginas para que se quemara más fácilmente. Se abrió en el Sermón del Monte. Lo miró mientras lo arrojaba a las llamas. Su mente estaba atrapada. Él lo tomó de vuelta. Siguió leyendo, olvidando el tiempo, a través de las horas de la noche, y justo cuando amanecía se puso de pie y declaró: creo. Vicente Quiroga, de Chile, encontró algunas páginas de un libro arrastradas a la orilla del mar por un maremoto después de un terremoto. Los leyó y nunca descansó hasta obtener el resto de la Biblia. No solo se hizo cristiano, dedicó el resto de su vida a la distribución de las Escrituras en los pueblos olvidados del norte de Chile. Una noche oscura en un bosque de Sicilia, un bandido asaltó a un colportor, un repartidor de Biblias, ¿no? A punta de revólver. Se le ordenó encender una hoguera y quemar sus libros. Encendió el fuego y luego preguntó si podía leer un poco de cada libro antes de arrojarlo a las llamas. Leyó el Salmo 23 para empezar, luego la historia del buen samaritano, de otro libro el Sermón de la Montaña y de otro 1 Corintios 13, 1 al 13. Al final de cada lectura, el bandido decía: ese es un buen libro, no lo quemaremos, dámelo. Al final no se quemó un libro. El bandido dejó al repartidor y se alejó en la oscuridad con los libros. Años más tarde, ese mismo bandolero apareció de nuevo. Esta vez era un ministro cristiano, y fue la lectura de los libros a lo que atribuyó su cambio. Concluye Barclay: es indiscutible que las Escrituras pueden convencer a un hombre de su error y convencerlo del poder de Cristo. Bueno, seguramente hay cientos de historias así, ¿no? Un montón. Ya había mencionado una vez, de Charles Spurgeon, que estaban haciendo algunas refacciones en el templo, ¿verdad? Agrandando, etc. Y un obrero estaba trabajando allí y Spurgeon, para probar la acústica del lugar, gritó:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa palabra impactó el corazón del obrero y él también llegó a Cristo, ¿no? Bueno, seguramente hay cientos de historias así. Ahora, todas estas que mencioné incluían, exceptuando la última, ¿no?, una Biblia física, ¿no? Pero hay muchas otras historias que solo cuentan con la Biblia predicada. Y aún así eso conduce a miles al conocimiento de la verdad y la salvación. Venimos de ese contexto nosotros. Pablo le dijo a Timoteo que las Sagradas Escrituras brindan la suficiente sabiduría, o la necesaria, mejor dicho, para, bueno, llegar a conocer a Cristo, ser salvo, ¿no?, por medio de la fe. Eso fue una de las cosas últimas que estuvimos viendo. Ahora, obviamente, Pablo se estaba refiriendo a los escritos que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús, de una manera diferente, pero con el mismo énfasis, él también demostró la confiabilidad, inspiración e infalibilidad de las Escrituras. Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ustedes saben, la jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ¿no? Y la tilde es el trazo más mínimo que distingue una letra de otra. Con esto Jesús está afirmando que aún el detalle más mínimo de las Escrituras, de la palabra de Dios, no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y en Juan capítulo 10 él dijo que la Escritura no puede ser quebrantada, ¿no?, afirmando básicamente lo mismo que mencioné. Ahora, hoy nosotros, bueno, la iglesia hace mucho tiempo también, contamos con más libros inspirados que los que tenía Timoteo en su momento, ya que el canon de la Escritura aún no estaba cerrado mientras Pablo escribía esto. Sin embargo, ya en tiempos apostólicos comenzaba a reconocerse la autoridad de los escritos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, por ejemplo, igualó los escritos de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, noten esto, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, son 66 en total los libros que reconocemos como inspirados por Dios. Hay otras religiones que agregaron un par de libros más. Con esto estamos bien, ¿no? En estos dos versículos que nosotros leímos aquí en 2 Timoteo 3, 16 y 17, yo creo que tenemos la declaración más hermosa, más completa sobre la naturaleza, autoridad y suficiencia de la palabra de Dios en toda la Escritura. Y si a esto le sumamos el versículo 15, que nosotros ya consideramos vez pasada, entonces vemos que están cubiertos todos los asuntos fundamentales que tienen que ver con la salvación del hombre, su discipulado, su instrucción y su santificación. La palabra de Dios es suficiente para todo eso. Y aún más, obviamente, ¿no? ¿Queda claro, hermanos? Dios no dejó a su pueblo falto de luz ni de dirección. Nos dio su palabra completa, confiable y suficiente para conocerle. Y haciendo una conexión con el domingo pasado, y para perseverar también en tiempos peligrosos, ¿no? Suficiente. Así he titulado este mensaje. Un título corto, pero suficiente. Solamente responderemos a una pregunta en 3 puntos. ¿Por qué la Escritura es suficiente? En primer lugar, la Escritura es suficiente porque procede de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto es algo, si se quiere, que entre en la categoría de algo básico. Pero no debemos olvidar nunca, hermanos. Aunque fueron hombres quienes escribieron los libros, las poesías, las cartas, su origen es divino.
Dios los inspiró para que ellos pudieran escribir lo que hoy nosotros tenemos y reconocemos como palabra de Dios, ¿no? Ahora es necesario responder a una pregunta. ¿Qué es inspiración? Dice, Dios los inspiró. Bueno, hay todo un debate detrás de todo esto, ¿no? Es una palabra compuesta por dos teoneustos. Teo, Dios, no el hijo de Pamela, Dios. Neo, respirar, soplar. Es decir, la Biblia no nace de la creatividad humana. Nadie se le ocurrió diseñar una Biblia, sino que procede del aliento divino. Otra pregunta más, se van desprendiendo. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo inspiró a los hombres para escribir? Bueno, el apóstol Pedro otra vez responde a esto. 2 Pedro 1, 20, 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Allí la palabra inspirados es otra a la que está utilizando Pablo aquí, cuyo significado es traer, llevar. ¿Cuál es la idea? Que Dios básicamente impulsó a estos hombres, los condujo, los dirigió para que escribieran lo que hoy, reconocemos como palabra de Dios, ¿no? Ahora yo sé que tiene un grado de complejidad entender esto de la inspiración, cómo surge, qué experimentaron los autores, ¿era consciente de lo que estaban escribiendo de palabra de Dios o entraron en un trance espiritual y no entendían ni lo que escribían? Bueno, otra de las complejidades es que los autores no fueron autómatas, ni escribieron en trance, ni dejaron de usar su personalidad, su vocabulario o su contexto histórico, pero tampoco escribieron por iniciativa propia, ¿no? Nadie se levantó de la noche a la mañana diciendo tengo ganas de escribir un libro, y que, puede ser palabra de Dios. El Espíritu Santo los llevó, los guió de tal manera que escribieron exactamente lo que Dios quiso comunicar. Inerrante, sin error y con plena autoridad, ¿no? Ustedes saben, en ocasiones Dios les hablaba directamente a las personas y ellos escribían. Pero en la mayoría de los libros no fue así. Ellos escribieron y detrás estuvo la obra del Espíritu Santo guiándolos a escribir la palabra de Dios, ¿no? Usaron su experiencia, usaron su lenguaje, su contexto, su personalidad, pero en ambos casos el resultado es el mismo: palabra de Dios. Ahora, no es solo palabra de Dios o palabra inspirada cuando habla Jesús o cuando está enseñando el apóstol Pablo, ¿no? A veces por ahí nuestras mentes como que hacemos cierta distinción, ¿no? No, Romanos es un poco más inspirado que Números o que Éxodo o Levítico, algo así, y no es así. Toda la escritura es inspirada. Yo ya dije vez pasada que en el contexto de la carta a Timoteo, la escritura inspirada es una referencia al Antiguo Testamento. Es decir, los libros, capítulos, porciones, historias que no nos gustan leer por cantidad de nombres o por contenido, también son palabra de Dios. Y debe leerse de esa misma manera que estás leyendo un evangelio. Han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hace no mucho tiempo alguien mejor dicho, se me retobó un poco porque yo había enseñado el libro de Ruth aquí en la iglesia, ¿recuerdan? No hace mucho. Él quería que hablara sobre el Nuevo Testamento, sobre Jesús y el Espíritu Santo, ¿no? Ahora suena espiritual eso, pero en verdad es ignorar que el mismo Espíritu Santo que inspiró el Nuevo Testamento es aquel que también inspiró en el Antiguo Testamento. No, Dios no ha cambiado, es lo que traté de explicarle. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En cualquier momento abriremos la Escritura en Levítico, trataremos de explicar las leyes civiles y ceremoniales de Israel, ¿por qué no? Los sacrificios de animales, la purificación de la mujer después del parto, las pezuñas del cerdo, ¿no? ¿Cómo vas a hablar algo de eso en la iglesia? Palabra inspirada de Dios y están allí por un propósito. A algo contribuyen, a la redención, a un símbolo, lo que quieran, pero si está acá en la Biblia, porque Dios quiso que esté y es útil para nosotros, ¿no? Ahora, creo que tiene muchas aplicaciones prácticas el hecho de reconocer que la Biblia es inspirada de Dios y que su origen es divino, ¿no? Procede de Dios.
Anoté varias aquí. Su punto A, la Biblia tiene la última palabra, no nuestra opinión. Si la Escritura procede de Dios, entonces no la evaluamos. Nos sometemos a ella. No decidimos qué obedecer y qué no obedecer. No filtramos la Biblia por la cultura, ni por la experiencia personal, ni por lo que nos parece a nosotros. Cuando la Biblia habla con claridad, nosotros callamos y obedecemos, ¿no? Tienes autoridad. Su punto B, no necesitamos algo más para conocer la voluntad de Dios. Si Dios habló, si Él se reveló, y esto es pleno, completo, no necesitamos nuevas revelaciones, ni voces especiales o métodos externos para saber cómo vivir. La Escritura es suficiente para todos los asuntos que tienen que ver con la vida de fe y aún la vida práctica, cómo agradar a Dios, la obediencia. Segunda Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Pedro afirma que Dios ya nos dio todo, aquello que necesitamos para la vida cristiana. ¿Dónde conocemos a Cristo? En la palabra revelada. Entonces, la Biblia no nos dice todo lo que queremos saber. ¿Habla la Biblia de dinosaurios? ¿Habla sobre los ovnis? Hay gente interesada en esas cosas. La Biblia no es un libro de ciencia ficción, pero nos dice todo lo que necesitamos saber para vivir piadosamente delante de Dios. Su punto C, la Biblia es confiable aun cuando nos confronta. Si procede de Dios, la Biblia no solamente nos consuela, ¿no? Que es algo que nos gusta, claro que sí, pero también nos corrige, expone el pecado y nos incomoda. Y aún así es bueno, ¿no? Porque procede de Dios. Su punto D, la enseñanza bíblica debe ocupar el centro de la iglesia y del hogar. Si la palabra viene de Dios, entonces nada debe desplazarla. Ni el entretenimiento, ni la psicología, ni la motivación vacía. Lo que Dios dijo debe ser lo más escuchado en mi casa y en nuestra congregación también, ¿no? Su punto E, podemos vivir con seguridad y descanso. Si Dios habló, no vivimos a la deriva. Tenemos una brújula segura para la vida, aún en tiempos peligrosos, como los que vivimos, ¿no? No sabemos todo lo que va a pasar, pero sabemos una cosa, Dios habló. Eso es suficiente para nosotros. Su punto F, su autoridad no está en el predicador ni en la iglesia, sino en su origen, porque Dios habló, su palabra es confiable, verdadera y digna de total obediencia. Lo sé, hermanos, porque a mí también me ha pasado. Pero verdad que a veces quisiéramos que Dios se revelara y que nos hablara de otra manera, y no por un libro, un sueño, la voz de un hermano, no sé, de alguna manera, y no principalmente a través de la Escritura. A muchos no les gusta leer, es tedioso, aburridísimo, les cuesta concentrarse. A lo mejor hay personas que ya tienen ese hábito de leer y a otros como que les cuesta y ahí encuentran una excusa. A mí no me gusta tanto leer, me gusta más escuchar. Y más hoy con tantas distracciones, queridos hermanos. Voy a leer la Biblia. A los 5 minutos estás en TikTok viendo un videito completamente absurdo. Tu mente está en cualquier lugar. El punto no es cómo nos hubiera gustado que Dios se revelara, sino cómo Dios decidió hacerlo. Y en su sabiduría perfecta quiso revelarse Él por medio de su palabra escrita. Debe tener algún motivo sabio por el cual quiso hacerlo de esa manera, ¿no? No porque sea lo más cómodo para nosotros, pero sí es lo más seguro, estable y accesible para todos. Un sueño puede ser engañoso. Es decir, si Dios nos hablara hoy, ¿no? A veces soñás cada cosa y decís, me habló Dios o la película que estuve mirando. Una visión puede ser mentiroso también. Dios me dijo, está muy de moda, pero es peligroso, ¿no? Por supuesto. Porque si no tiene capítulo, si no tiene versículo y si no está trazado en su debido contexto, es invento del hombre, un peligro para nuestras almas, es falsa doctrina o doctrina de demonios. Mejor es anclarnos en algo seguro. Así no somos engañados, ¿no?
y somos bien encaminados. La Biblia. Dios la inspiró y aquí la tenemos, ¿no? Ahora alguien puede objetar, ok, entiendo, la escritura es suficiente, pero nuestras Biblias son copias. Los escritos originales que fueron los inspirados ya no existen. Porque es verdad, la inspiración está en los escritos originales. Bueno, no es el momento para hablar tampoco de la preservación de la escritura, porque da para otro mensaje, ¿no? No podemos abarcar todo. Pero sí es necesario decir algo muy claro, ¿no? La autoridad, suficiencia e infalibilidad de la escritura no depende de que tengamos los autógrafos originales, ¿no?, en nuestras manos, sino de que Dios habló y ha querido que su palabra nos llegue fielmente a nosotros, ¿no? Dios no inspiró su palabra para una sola generación o para la iglesia primitiva, ¿no? La inspiró para la iglesia de todos los tiempos. Y el mismo Dios que la inspiró también se ha comprometido a guardar y a preservar su palabra, de tal modo que lo que abrimos hoy aquí es palabra de Dios también, ¿no? Sería un despropósito que Dios inspirara un libro, pero no se comprometiera a guardarlo, ¿no? Al final no estaría accesible para todo el mundo. Además, cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo a manuscritos originales que los judíos tenían guardados allí en un ropero. No, ya no existían. Lo que contaban eran copias de las escrituras. De hecho, ellos utilizaban la Septuaginta, ¿verdad?, que es una copia de la escritura hebrea traducida al griego, que era el idioma común de aquel tiempo. Es decir, ya era una copia. Nosotros tenemos una copia, pero no ha dejado de ser palabra de Dios, ¿no? La palabra que la iglesia usa, la palabra que Dios quiso usar para formar y equipar a su pueblo, ¿sí? Nos lleva a nuestro segundo punto. La escritura es suficiente porque forma la vida del creyente. Continuando con el versículo 16. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primeramente, útil para enseñar. Un dato curioso, en el escrito original, si se quiere hablar en esos términos, no se encuentra el verbo enseñar, sino el sustantivo enseñanza. La escritura inspirada es útil para la enseñanza, eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, para establecer el contenido de lo que creemos. Acá el énfasis de Pablo no está tanto en el acto de enseñar, ¿no?, que implica, pero no, sino en la doctrina misma. De hecho, esta palabra, en la mayoría de veces que se traduce en el Nuevo Testamento, aparece de esa manera, ¿no? Doctrina. La Escritura inspirada es la fuente de la verdad, el estándar de la salvación, el estándar que define qué es correcto creer acerca de Dios, del hombre, del pecado, de los asuntos de la salvación, de la vida cristiana y muchos temas más. Así que lo que necesitamos conocer es la doctrina que la misma Escritura imparte para luego poder enseñarla. Esa es la tarea principal de Timoteo. Más adelante le dice el apóstol que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora es increíble, hermanos, ¿verdad?, que con todas estas referencias en las Escrituras muchos hoy prefieran sentir, experimentar, volar, utilizando términos modernos, en lugar de aprender lo que dice la Escritura. Eso es lo que verdaderamente tiene utilidad, aprender el contenido de la Biblia y de esa manera poder crecer, aprender las enseñanzas que conducen a la salvación, como decía el verso 15, aprender sobre la santificación, aprender a tener una relación con el Dios que la inspiró. Alguien dijo algo muy cierto: sobra decir que es imposible creer, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. Completamente fútil, además de necio, esperar llevar una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Los creyentes sin instrucción bíblica, especialmente aquellos en iglesias sin instrucción bíblica, son presa fácil de los falsos maestros. Son niños espirituales fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Efesios 4.
Dice este autor, durante la mayor parte de la historia de la redención, Dios pudo haber dicho lo que dijo en tiempos de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por esa razón, además de la razón aún mayor de honrar al Señor, el estudio regular, sistemático y cabal de la doctrina en la palabra de Dios es imperativo para su pueblo. Fin de la cita. Por eso Pablo decía a los colosenses, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, ¿no? Que no sea algo casual, que lo lees de vez en cuando, no, que abunde, que explote, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La palabra no solo informa, hermanos, transforma, nos enseña la verdad, nos confronta en el error, nos endereza cuando nos desviamos y nos entrena para vivir conforme a la voluntad de Dios. No deja áreas sin tratar, ¿no? La Biblia, gracias a Dios. Continuando, también es útil para redarguir, dice el apóstol aquí. Tanto NBI como la Biblia en las Américas traducen de manera diferente y creo que un poco más acertada. Traducen reprender. La escritura es útil para reprender, en lugar aquí de redarguir. Y la idea es la de poner en evidencia el error, confrontar aquello que no está conforme a la verdad. En 1 Timoteo 5:20 se utiliza esta palabra. A los que persisten en pecar, aquí va, repréndelos delante de todos. Es decir, no se trata solamente de señalar una falta, sino de convencer, de exponer el pecado y el engaño a la luz de la palabra de Dios. ¿Verdad que la escritura también actúa como un espejo que nos muestra a nosotros cuál es nuestro error, ¿no? A veces a través de una predicación, a veces leyendo directamente desde casa, uno dice, qué mal que estoy. Bueno, esa es la obra del Espíritu utilizando la escritura, ¿no? Y es interesante una cosa, hermanos. Muchas veces nosotros preferimos una Biblia que solamente nos consuele y nos anime. Y se hacen, no sé, virales versículos que solamente ánimo y ánimo y ánimo constantemente, ¿no? Nos encantan los salmos, nos encantan las promesas, nos encantan los versículos que levantan el ánimo, pero no siempre nos gusta una Biblia que nos confronte, ¿verdad? Salteamos rápido la hoja, no sé. Sin embargo, si la palabra viene de Dios, también tiene la autoridad para decirnos, esto está mal, viejo. Este camino que estás andando no agrada al Señor, tenés que volverte. Y Pablo no solo enseñó eso, lo vivió. En Gálatas capítulo 2, él tuvo un encontronazo, ustedes saben, con Pedro, ¿no? Eran dos columnas de la iglesia, dos pesos pesados, diríamos nosotros. Y Pablo lo reprendió públicamente. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba andando conforme a la verdad del Evangelio, estaba conduciendo en hipocresía, estaba arrastrando a otros, también al propio Bernabé, y Pablo lo encaró y públicamente le dijo, estás andando mal. Eso nos enseña que la reprensión bíblica no es falta de amor, sino una expresión de fidelidad a la verdad. Cuando la escritura redarguye, lo hace para restaurar y no para destruir. Y ya hemos leído en la porción que cité de Pedro hace unos minutos, ¿no? Nuestro amado hermano Pablo, dice, ¿no? Tiene mucha sabiduría, dice. Es decir, Pedro no quedó con resentimiento ni esperaba un segundo round. Él entendió que la reprensión de Pablo era buena para su alma, bueno, y ahí estaban en paz, como quien dice, ¿no? Acá en varias ocasiones, en esta congregación, hemos aplicado también la amarga, pero necesaria reprensión bíblica. Algunos lo tomaron bien, lo entendieron y se arrepintieron. Y gloria a Dios por eso. Y otros se fueron de la iglesia. Después del mismo proceder, ¿no? A lo mejor decir, fue un rotundo fracaso. Se fueron de la iglesia, o por lo menos lo hicieron mal. Si no, se hubiesen quedado. No. Lo malo y el fracaso viene cuando no se aplica la reprensión bíblica. Estamos tratando de agradar al Señor, no al hombre, ¿no? Y se tolera el pecado. O conductas impropias de alguien que dice ser creyente, o se permiten falsas doctrinas, ¿no? Los resultados no son nuestros, son del Señor. Ahora, la aplicación sí es responsabilidad de la iglesia y a eso tenemos que prestar atención. Y gracias a Dios por la Escritura que es útil para reprender.
Porque como dije, no es una cuestión personal, ¿no? A nadie le gusta andar por la vida reprendiendo a otros. Una reprensión no causa placer. Es una expresión de fidelidad a la verdad, aunque incomode aún al propio reprensor, por así decirlo, ¿no? Bueno, es útil también para corregir, siguiendo un orden. Ahora me gusta este orden. Yo no sé si está a propósito, si el apóstol Pablo escribió con esa intención, pero reprender puede ser muy chocante, visto como algo negativo, pero luego viene corregir, y eso de por sí ya es algo positivo, porque la intención de Dios nunca es dejarnos tirados en el error, sino restaurarnos, ¿no? Se dice que en la literatura griega secular, esta palabra que se utiliza aquí para corregir, se usaba para arreglar un objeto que había caído y ayudar a una persona a ponerse en pie cuando se había caído, ¿no? Tenemos ejemplos aplicándose reprensión y corrección a la vez en la Escritura. David y Natán, ¿recuerdan la historia, no? Profeta amonestando al rey. Profeta reprendió al rey. Después de una historia de injusticia le dijo: tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. El pecado expuesto es la reprensión. Ahí aplicó eso. Luego David confiesa: pequé contra Jehová. Allí la palabra ya está haciendo el efecto deseado. Y por último el profeta dice: también Jehová ha remitido tu pecado. La reprensión quebranta y la corrección restaura. Y el resultado de todo esto es una vida que vuelve al Señor. Por eso, hermanos, reprender sin corregir es crueldad, ¿no? Es hacer daño a alguien. Pero corregir sin reprender es superficialidad. La palabra hace ambas cosas y por eso es perfecta. Ahora, esto puede darse no necesariamente cuando alguien te lo hace notar. Si es así, gloria a Dios. Pero en ocasiones uno mismo leyendo la Escritura, como mencioné, es reprendido y es corregido otra vez, ¿no? Así es la Escritura, con el propósito de volver. ¿Estás bien con Dios otra vez? ¿Estás en paz? Un punto más de utilidad. Útil también para instruir en justicia. El término tiene que ver con la instrucción de un niño. Suele traducirse esta palabra, a excepción de esta porción, como disciplina. Como por ejemplo en Efesios 6. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Ahí está instruir en justicia. Y amonestación del Señor. Disciplina, entrenamiento, castigo, corrección para mejorar la conducta. Como Hebreos 12:5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, hermanos, la Biblia es el instrumento adecuado para instruirnos a nosotros en justicia. Y miren que lo necesitamos, ¿no? Por supuesto, y mucho. Está plasmada de ejemplos prácticos. Pablo en 1 Corintios 10 cuenta la travesía brevemente de Israel, saliendo desde allí, desde Egipto, bueno, mencionando el éxodo, las veces que cayeron, etc. Pero en los versículos 6 y 11 él dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros y fueron escritas para amonestarnos. Qué útil la Escritura, ¿no? Ahí está exactamente la idea de instruir en justicia. Dios toma vidas reales, pecados reales, consecuencias reales y las usa como un medio pedagógico para formar el carácter de su pueblo. Sabiendo esto, puedes ir confiado en la Escritura y leer aún esas porciones que no te gusta leer y decir: acá puede haber una instrucción para mí. Puedo ser instruido en justicia, puedo reformar algo, puedo aprender algo acerca de Dios, acerca de mi pecado, acerca de Cristo, lo que sea. Eso es instruir, hermanos. No solo información, sino educación moral y espiritual. Es Dios entrenando a sus hijos para que aprendan a discernir, para que aprendan a temerle y a obedecer. Como un padre que dice a su hijo, no solamente esto está mal, sino que forma, corrige, disciplina y encamina. Así que con confianza, queridos hermanos, podemos abrir nuestras Biblias
o exponernos a la predicación y permitir que Dios nos instruya en justicia y de esa manera forme nuestro carácter, ¿no? Solo tenemos que estar atentos y permitir también la reprensión de parte del Señor. Por eso, en tercer lugar, como conclusión, la Escritura es suficiente porque prepara completamente al siervo de Dios. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta el momento, ¿verdad? Todo lo que dijimos es aplicable a cualquier creyente. Se estaba hablando en esos términos, ya sea leyendo la Biblia o siendo instruido por algún maestro, pero acá como que hay un giro más personal del apóstol Pablo, ¿no? Parece como que puntualmente le quiere hablar más a Timoteo, porque él habla del hombre de Dios, que aplica mejor a los predicadores, pero sobre todo a Timoteo. En su primera carta lo llama así, 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas, ¿no? Y esa es una expresión cargada de sentido en la Biblia. En el Antiguo Testamento llamaban a los portadores del mensaje del Señor varón de Dios, ¿recuerdan? Así a los profetas, y acá se está utilizando para con Timoteo primeramente, de una manera concreta, hombre de Dios. Timoteo es pastor, es predicador, es responsable de enseñar y guiar a la iglesia. Y Pablo le está diciendo algo fuerte y muy actual. Timoteo, no necesitas nada más que la palabra para cumplir con tu ministerio. No métodos nuevos, no estrategias de moda, no adaptaciones rebuscadas. La Escritura es suficiente para formarte a vos como siervo y para equiparte para la obra. La palabra perfecto, ya explicamos en otras oportunidades, no quiere decir sin pecado, ¿no? Obviamente Timoteo lo tenía, nosotros también, sino más bien maduro, completo, íntegro y enteramente preparado. Da la idea de estar totalmente equipado como alguien a quien no le falta ninguna herramienta. ¿Para qué? Para toda buena obra, y no en plural, una sola buena obra necesita él, ¿no? Aquella que Dios preparó para que anduviésemos en ella. Es decir, hermanos, la palabra alcanza para la vida personal del hombre de Dios, para su carácter, para su predicación, para dar consejería pastoral, para su perseverancia en tiempos difíciles. Es decir, la palabra, para resumir, es suficiente. Nada más, Timoteo, necesitas para cumplir el ministerio que el Señor te dio, solo la Escritura. Dios no dejó a su pueblo incompleto ni mal equipado. Por medio de su palabra el creyente es formado, madurado y capacitado para vivir y servir fielmente. No falta nada más para cumplir el llamado de Dios. Yo creo que hay un problema muchas veces los creyentes, aquellos que decimos obviamente confiar en el Señor y en la Biblia como su palabra inspirada, en la práctica dudamos que estas cosas sean realmente así. En la teoría está claro, la Biblia es la palabra de Dios y la debo leer. En la práctica hay algo que nos frena. Y esa duda, hermanos, no siempre se expresa de manera abierta, sino de formas más sutiles. Por eso algunos corren, como mencioné, detrás de nuevas revelaciones, buscando algo extra, algo más impactante. Otros quizás sin llegar a ese extremo simplemente no leen la Biblia, no la priorizan, no están con constancia cuando la palabra es expuesta en sus iglesias locales. En el fondo, viven como si la Escritura no tuviera la última palabra en los asuntos de fe y práctica. Bueno, el cómo nos conducimos dice mucho qué pensamos de la Escritura, ¿verdad? ¿Seguro? Decimos que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero muchas veces actuamos como si no fuera suficiente. Si realmente creyéramos que allí Dios nos habla, que por medio de su palabra Él enseña, confronta, corrige y forma, lo trataríamos con más reverencia. Estaríamos como más expectantes a que se exponga la Biblia, ¿no? Hoy no puedo faltar al culto. ¿Puede faltar? Se va a exponer la palabra de Dios. No puedo estar en otro lugar.
y con más dependencia también, ¿no? El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que a veces no confiamos plenamente en la manera en que Él decidió hacerlo. Necesito algo más profundo, decimos. Necesito otra cosa. Necesito la opinión de un profesional en esto. Pueden ser síntomas de una no confianza en la suficiencia de la Escritura, ¿no? En ocasiones. Frente a eso, Pablo es clarísimo con Timoteo. No le dice que cuando la Escritura no alcance busque otra cosa, al contrario, le afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es suficiente para preparar completamente al hombre de Dios. El déficit no está en la revelación, sino muchas veces en nuestra confianza y perseverancia en la revelación que ya tenemos, ¿no? Ahí está el problema. Por eso el llamado del texto es profundamente actual y pastoral, hermanos. Volver a la palabra, creerle, someternos a ella y tratarla como lo que realmente es, la voz suficiente de Dios para su pueblo hoy. A lo mejor querés un matrimonio mejor, más provechoso, que glorifique más a Dios. La Escritura está repleta de asuntos que tienen que ver con el matrimonio. En historias, ¿verdad? O aún en poesías o en mandamientos explícitos, suficientes. Cómo criar a un hijo, cómo ser un buen creyente, cómo proceder al arrepentimiento. Bueno, la Biblia es suficiente, ¿no? En la historia, como para ir concluyendo, del pueblo de Dios, de la iglesia primitiva y de la iglesia de todos los tiempos, hubo grandes avivamientos, ¿no? Marcados por determinados periodos. Duraron un tiempo, después desaparecieron, ¿no? Estoy hablando de avivamientos verdaderos, marcados por arrepentimiento genuino, conversión real y obediencia. No como muchos de los shows religiosos hoy en día. Vamos a hacer un culto de avivamiento y vos sabés que se está refiriendo a un montón de ruido y gente haciendo cosas que uno no quiere ver, ¿no? Llenos de emoción, pero vacíos de transformación. Y hay un denominador común que se repite una y otra vez en los avivamientos genuinos, ¿no? Volver a la palabra de Dios, reconocerla, ser reverente ante ella, ¿no? Así fue en el Antiguo Testamento. Cuando el libro de la ley fue hallado en tiempos de Josías, él hizo una reforma. El avivamiento comenzó no con música, no con celebraciones, sino con la lectura de la palabra. Produjo quebranto, confesión y reforma. Lo mismo sucedió en los días de Esdras y Nehemías. Leían la palabra de Dios, le ponían el sentido, la gente entendía lo que se estaba hablando y volvían al Señor arrepentidos, ¿no? Eso es un verdadero avivamiento, y siempre allí la palabra predicada y el pueblo volviendo al Señor, ¿no? En la iglesia primitiva no fue diferente. En Pentecostés desciende el Espíritu Santo, sí, pero no se quedan solamente con eso. El avivamiento se manifestó cuando la palabra fue predicada y el pueblo fue compungido de corazón. ¿Qué tenemos que hacer?, respondieron. Eso es un avivamiento, ¿no? Y luego esos nuevos creyentes perseveraron, no en experiencia, sino en la doctrina de los apóstoles. Ese mismo patrón se repite a lo largo de la historia de la iglesia. En la Reforma Protestante, Dios avivó a su pueblo a través de la Escritura. La Escritura volvió a ocupar el centro cuando la Biblia fue traducida, predicada y creída. Posteriormente, en el siglo XVIII, sucedió así también en los grandes avivamientos, como por ejemplo con Jonathan Edwards predicando. Hasta el día de hoy leemos uno de sus sermones, está para escucharlo en audio también en YouTube. Pecadores en manos de un Dios airado, impresionante. Bueno, allí hubo un avivamiento y la palabra de Dios lo produjo, ¿no? Lutero solía decir: yo no hice nada. Y dice: ¿cómo es que no hiciste nada? Y él decía: la palabra de Dios lo hizo todo, ¿no? Eso es un avivamiento. Por eso, cuando hablamos de avivamiento bíblico, no hablamos de ruido ni de multitudes emocionadas por un rato, sino de la palabra de Dios obrando poderosamente por el Espíritu Santo, trayendo arrepentimiento, fe y una obediencia perseverante. La historia lo confirma, hermanos. Cada avivamiento verdadero fue precedido por un volver a la palabra. Y eso sigue siendo cierto hoy, ¿no? Hace no mucho tiempo, no sé si fue el año pasado o el antes, hubo un supuesto avivamiento en Estados Unidos.
creo que hasta personas homosexuales estaban ahí tocando los instrumentos, pero decían que era un avivamiento por lo que se sentía, y duró, no sé, un par de días, me parece, de corrido. Pero no tuvo la palabra de Dios como centro de un avivamiento, ¿no? Era más que nada emociones, y la gente hacía fila para entrar y sentir. Eso no es un avivamiento, ¿no? Por supuesto que no. Se cuenta que en los días en que era normal encontrar predicadores callejeros en Nueva York, podía verse a veces a un hombre llamado Charlie King corriendo alrededor de su sombrero, que estaba puesto en una esquina cerca de Times Square, gritando: ¡Está viva! ¡Está viva! Cuando se juntaba una multitud, recogía su sombrero y bajo él había una Biblia con la cual comenzaba a predicar el Evangelio. ¡Qué época! Hermanos, si anhelamos un avivamiento real en nuestras vidas o en nuestras familias, en nuestras iglesias, el camino no es buscar algo distinto, sino volver con humildad a la palabra de Dios, creerle, obedecerla y proclamarla. ¿Qué más necesitas? ¿Algo más? Cada vez que la Biblia vuelve a ocupar su lugar, Dios vuelve a obrar con poder. Siempre fue así, siempre va a ser, ¿no? Que el Señor nos ayude, ¿no? Oremos. Te damos gracias, Señor. Qué impresionante tener una Biblia en nuestras manos. Ayúdanos, oh Dios. Porque a veces constantemente estamos olvidando su inspiración, que procede de ti. Eso primeramente, y luego que es útil. Para todos los asuntos de nuestra vida, la Escritura es útil. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos tu gracia, si no nos olvidamos. Si no la tenemos en poco, no queremos eso. Por eso necesitamos que obres en nuestro corazón, y que esto pueda tener una aplicación duradera en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.